Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Para todos, mis mejores deseos, que estén muy bien en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase del día de hoy, respetando mucho la puntualidad, 6 en punto. E iniciamos entonces. Vamos a continuar con nuestro trabajo de las cónicas. Entonces, estamos navegando por toda esta geometría analítica, que también se le da ese nombre. Iniciamos con la línea recta. En este momento, en la clase anterior hicimos un trabajo con la circunferencia. Vamos a mirar unos ejemplos hoy para terminar de reforzar el concepto y continuamos con la otra cónica, que es la parábola. En el curso de Moodle pueden encontrar videos, lo que yo les mostraba en la clase pasada del trabajo interactivo, que también les puede ayudar a comprender los conceptos de estas cónicas. Y les voy a subir otros talleres con más ejercicios, pero ya para practicar solamente, ¿cierto? Pues no es que los tengan que presentar, solo talleres para que ustedes practiquen de manera voluntaria y autónoma, los que deseen hacerlo. Y miramos pues los talleres que sí tienen que presentar, que cada taller es de 4 o 5 ejercicios. Pero como les he dicho que se necesita mucha práctica en este tema de cónicas, entonces sí les voy a montar otros talleres para que ustedes practiquen. Bueno. Voy a compartirles la pantalla. Bueno, entonces en la circunferencia habíamos hablado de varias cositas y les voy a compartir también este documento que ahorita terminada la clase también se los subo al... Es el que les había dicho, del resumen de cónicas, para que lo tengan a la mano. Está el resumen de las 4 cónicas. Miren, circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Me voy a devolver. Estamos en este momento viendo la pantalla de la PDF donde están el resumen de las cónicas, y en este momento tenemos en pantalla la circunferencia. Entonces por aquí en la primera columna está un gráfico. Recuerden que estos son sus puntos notables, o sea, los interceptos con los ejes, la ecuación general. Ustedes se van a encontrar a lo largo de cada cónica, esta ecuación es igualita para todos, miren. Mírenla en la circunferencia, mírenla en la parábola misma, mírenla de la elipse y mírenla de la hipérbola. Si observan, es exactamente la misma. ¿Qué es lo que nos va a dar el factor diferencial? Lo que esté entre paréntesis. Entonces, la forma es exactamente la misma, pero entonces miren, ¿qué pasa con la circunferencia? A tiene que ser igual a C. A y C tienen que ser iguales para que sea una circunferencia. Generalmente el coeficiente es 1, pero pueden haber un 4 y un 4, un 8 y un 8. Lo que uno hace cuando el coeficiente no es 1 es sacar un factor común numérico y volverlas 1, ¿cierto? Estos dos pueden ser 0. Si estos dos son 0, entonces es una circunferencia con centro en el origen, porque este F es el radio, no lo pasa para el otro lado a restar. Entonces, ¿qué más tenemos de la circunferencia para que sigamos recordando? Tenemos que esta es la ecuación con centro en el origen, mirenla por acá. A ver, yo se me activa acá el lapicito que... Sí, circunferencia con centro en el origen. Los interceptos con los ejes que ya se los había mostrado en el dibujo. También se llaman puntos notables. Listo. Y en esta última columna tenemos ecuación con la circunferencia con centro en HK, diferente al origen y radio R. Entonces miren el dibujo.
Miren su ecuación, que menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, radio al cuadrado, ¿cierto? Y miren sus puntos notables. También los deducíamos la clase pasada, A1 y A2, B1 y B2, pues ya no podemos hablar de interceptos porque no necesariamente interceptan los ejes, serían estos que están acá ubicados. Listo. Esa es la circunferencia. Voy a borrar porque este es el documento que les voy a compartir ahorita. Bueno, entonces este documento ténganlo a la mano porque les va a ayudar mucho a resolver los ejercicios, el quiz, el parcial. Ténganlo a la mano. Listo. Vámonos para la parábola, pero entonces vámonos ahorita en la presentación. Primero terminemos de ver algo de la circunferencia. Hemos hecho algunos ejemplos, creo que íbamos por acá. Este ya lo habíamos hecho, ¿cierto? El de los extremos, sí. En el próximo ejemplo utilizaremos el siguiente hecho. Considera una circunferencia con centro en HK. Si una recta L es tangente a la circunferencia en un punto, entonces la recta L1 que pasa por los puntos E y P es perpendicular a él. Este ejemplo, mis queridos estudiantes, dice que en el siguiente ejemplo, pero no está acá, sino que está en el taller. Entonces ahorita lo retomamos. Pero aquí les voy a contar qué es lo que me dice. Que si tengo una circunferencia y por acá tengo una recta tangente a esa circunferencia, entonces podemos utilizar este concepto. Este es el centro, ¿cierto? Podemos utilizar el concepto que la recta, el radio es perpendicular a la recta tangente. ¿Listo? Pues para que no se nos olvide que ahorita en un ejemplo que vamos a hacer del taller lo necesitamos. En este último ejemplo nos dicen, encuentra la ecuación de la circunferencia de radio 9 que pasa por el origen y cuyo centro se encuentra en el semieje positivo de la Y. Entonces, este ejemplo nos dice que la circunferencia tiene radio R, pasa por el origen. No me están diciendo que el centro sea el origen para que no lo confundamos. Pasa por el origen. Y cuyo centro se encuentra sobre el semieje positivo de la Y. Es decir, el centro está en este eje. No sabemos cuál es, pero la circunferencia pasa por el origen. Entonces la circunferencia sí está haciendo lo siguiente. También un segundito. La circunferencia está haciendo lo siguiente. Este es su centro. Este es su centro y está pasando por el origen, ¿cierto? Eso sí, por ahí pasa. O sea que este es un punto, 0,0. Un punto de la circunferencia. Con el centro en el semieje positivo de la Y pasa por el origen. Listo. ¿Qué nos están diciendo? Encuentre su ecuación. ¿De acuerdo? Como esto es una circunferencia que el centro no es el origen, necesitamos esta ecuación. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Dicen por acá en la solución, al solucionar este ejemplo debemos tener en cuenta que existen infinitas circunferencias que pasan por el punto 0,0, claro, infinitas, eso es cierto, y que tengan radio 9. Sin embargo, entre todas estas posibles circunferencias, solamente una de ellas tiene su centro en el semieje positivo de la Y. Pues infinitas pasarán por acá. Pero, como me dan este dato, entonces ya se limita a una sola. Observe que el centro de la circunferencia debe ser de la forma 0,a, con a mayor que 0, ya que debe ser un punto sobre el semieje positivo. Y además, esta distancia vale 9. Es que nos está planteando acá la solución del ejercicio. Primero que solamente hay una circunferencia, ¿cierto? Que este centro
Voy a hacerlo aquí un poquitico más grande. Que este centro, ya sabemos que este es el centro, que la circunferencia va a pasar por acá. La circunferencia va a pasar por acá, este punto es 0,0. Y el centro de la circunferencia no sabemos cuál es, pero sí estoy seguro que su primer componente es 0, porque cualquier punto en el eje Y tiene como componente en X 0, ¿cierto? Acá en el eje Y. Y el otro punto, pues no sé cuál es, entonces lo llamo A. Este pedacito que estoy acá reteniendo de rojo es el radio. Y ese radio lo puedo hallar como con distancia entre dos puntos. Entonces ese radio me sirve hallarlo. Ese radio lo puedo hallar con distancia entre dos puntos de la siguiente manera. El radio, recuerda, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Así puedo hallar la distancia desde acá, desde el centro, hasta el centro de la circunferencia. Desde el centro, desde el origen del plano cartesiano hasta el centro de la circunferencia. Este pedacito lo puedo hallar con esta fórmula. Entonces, ¿qué puntos tenemos? Tenemos desde 0,0 hasta 0, ese va a ser el radio. Listo. Entonces, nombremos cualquiera, que este sea x1, que este sea y1, y que este sea x2, y que este sea y2, y simplemente vamos a reemplazar. Entonces me queda radio es igual a raíz cuadrada de x2, 0, menos x1, x1 también es 0, más y2 es a, menos, esto es al cuadrado, ¿cierto? Menos y1, que es 0 al cuadrado. Vamos a seguir por acá a un ladito. 0 menos 0 me da 0 y 0 al cuadrado. A menos 0 me da a, entonces me va a quedar radio es igual a raíz de a al cuadrado, ¿cierto? A menos 0 me da a, simplifico esto y me va a quedar que a es igual a r. Pero r lo tengo, r me lo da el problema. Pero r es igual a 9. Recuerden que esto me daría más menos, ¿no? Pero igual, como es un radio, es una distancia. Entonces, tengo que el radio es 9. Pero r es igual a 9, luego, bueno, a es igual a 9, pues. Listo. Entonces, ya tengo todo. ¿Cuál sería la ecuación de la circunferencia? Entonces, como el centro, ¿cuál va a ser? El centro va a ser 0,9. Quiere decir que h vale 0 y k vale 9. Y también acabo de hallar que el radio vale 9. ¿Cierto? Acá y el radio coinciden. Entonces reemplazamos acá. X menos h, pero h vale 0 al cuadrado, más y menos k, pero k vale 9 al cuadrado, es igual al radio al cuadrado, o sea, a 9 al cuadrado. Entonces este me va a quedar por acá. X menos 0 me da x al cuadrado, más y menos 9 al cuadrado igual a 81. 9 al cuadrado me da 81. Listo. Esa es la ecuación de la circunferencia pedida que cumple esa condición de pasar por el origen y cuyo centro se encuentra sobre el semieje positivo del H. Igual aquí en la otra diapositiva pueden mirar la explicación, pues está más detallada aquí como la hicimos. Pero acá también hacen ese mismo procedimiento. Miren, pues se llega que A es igual a 9, se reemplaza y nos queda la ecuación pedida.
Listo, mis queridos estudiantes, con esta parte terminamos lo de circunferencia. Vamos a mirar algunos ejemplos. Este es el taller número 10, 4 punticos, pero por aquí también hay un taller que es el que les estaba contando ahorita. Este tiene 18 puntos, pero recuerden que este sí se los voy a subir para que practiquen, pero este sí no lo tienen que presentar, no se vayan de pronto a confundir, pero sí les sugiero que hagan ojalá los que más puedan de acá. Enseguida hacemos algunos de ahí también si quieren. Y en el aula taller también podemos practicar de acá algunos. Bueno, vámonos para acá para el taller y hagamos alguno de estos. Vamos a hacer este 4 que nos sirve para lo que les contaba ahorita. Entonces nos dice, encuentra la ecuación de la recta L tangente a la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25 en el punto 4,3. Voy a graficar lo que me están diciendo y ya ustedes activan sus micrófonos y me van dando ideas de qué podemos hacer. Listo. Para estos ejercicios de cónicas sí les recomiendo, así no se lo piden, traten de esbozar el gráfico con los datos que les dé al principio. Eso ayuda mucho, que eso le da un panorama de qué tiene, qué le están preguntando, y con el gráfico pues uno se ilustra más de las posibles soluciones. Entonces, lo primero es que puedo concluir que es una circunferencia con centro en el origen, ¿cierto? Por su forma, miren, inmediatamente. Yo pienso que esto ya les quedó claro. Centro en el origen. Eso ayuda mucho, ¿cierto? O sea, 0,0 es HK. Entonces aquí rápidamente vamos a hacer un grafiquito. Como centro en el origen, bueno, no, antes de eso ubiquemos el punto. Entonces, además de eso, nos dicen que pasa por el punto 4,3. Entonces, digamos que este es 1, 2, 3, 4, 5 en X y en Y. 1, 2, 3. Esto no necesitamos datos del otro lado, entonces suficiente. Pasa por acá. 4, al contrario, 4 en X, 3 en Y. La circunferencia va a pasar por ahí y va a tener centro en el origen. Vamos a ver si una de estas nos coincide. Porque es que decimos que va a tener el centro en el origen. Sí, ya te cuento. A mí yo aquí me organizo esto y ya te voy a contar por qué. Va a pasar por acá. En relleno le pones un relleno. Sí, venga, voy a ir para que no nos espérate un momento. Vamos a hacerlo acá. El ejercicio pues tampoco me requiere una circunferencia muy perfecta. Te voy a responder primero. ¿Por qué sabemos que es centro en el origen? Entonces recordemos que tenemos esta forma, x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. O tenemos esta forma,
x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Y la general, ¿cierto? Ax al cuadrado más by al cuadrado más x más dy más f igual a 0. Entonces, esta primerita es con centro en el origen. Entonces, cuando tú te encuentres un ejercicio que solo tenga la x al cuadrado, que solo tenga la y al cuadrado y el número independiente, que lo puedes tener después del igual o antes del igual, es decir, te puedes encontrar un ejercicio así, x al cuadrado más y al cuadrado menos 20 igual a 0. Entonces, el número independiente lo puedes tener acá o el otro lado, pues simplemente lo pasas. Entonces, cuando tienes solamente la x al cuadrado, la y al cuadrado, es una circunferencia con centro en el origen. Cuando tengas algo más, digamos x al cuadrado y por aquí tienes un 4x, por ejemplo, y por aquí tienes un 2y igual a 40, el solo hecho de tener otras x y otras y te permiten concluir que es una circunferencia diferente en el origen. No necesariamente tienen que estar x y y, basta con que esté una sola. Si esté solamente 4x, ya deja de ser una circunferencia con centro en el origen. ¿Listo? Es fácil identificar. Bueno, ese es, basta, como les decía, que esté la x y la y al cuadrado solamente para poder concluir que es con centro en el origen. Bueno, no me voy a complicar mucho la vida acá, voy a hacerlo aquí ese pulso. Importante es esto, ya sabemos que aquí el centro es el origen y que pasa por este punto, 4,3. Listo. Ahora sí, ya sabemos que este es el radio, ¿cierto? Y necesitamos la ecuación de la recta L tangente a esa circunferencia. Entonces hay una recta L, mis queridos estudiantes, que es tangente y que pasa por este punto. O sea, esta que acabo de hacer de color negro. Pasa por este punto y es tangente a esa circunferencia. Necesito la ecuación de esta recta. Bueno, ¿quién me da una idea? ¿Qué podemos hacer? Profe, sería distancia entre dos puntos para hallar pues, R y ya verificar que la tangente sea perpendicular. Bueno, si hallamos R, mira, necesitamos la ecuación de esta recta. O sea que esto nos devuelve al tema pasado. Y si necesitamos la ecuación de esta recta, necesitamos y menos y1, ¿cierto? Igual a m, x menos x1. Esta es la pregunta del problema, la ecuación de esta línea recta. Entonces necesitamos esto, ¿sí o no? Listo, tú me dices que hallemos R. R lo podemos hallar usando distancia entre dos puntos, ¿sí o no? Bueno, hallémoslo y enseguida miramos para qué nos sirve ese Yo R. ya lo tengo, no. Con tal de despejar ahí en la ecuación Bueno, sí, ya de la ecuación. centro origen. O sea, Claro, solamente sacarle raíz a los dos lados y ya, y María, que x R al supera. cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Yo puedo concluir que este es R al cuadrado, ¿cierto? Luego Sí, R es 5. 5. Así por Y si, raíz. y si hubiera usado distancia entre dos puntos, también me da 5, solamente pues que sería el camino más largo. Sí. Pero con los dos me hubiera dado 5, pero obviamente, bien, bien por esa observación, porque aquí nos ahorramos un montón de tiempo. Listo. Entonces yo ya sé que este radio es 5. Sigo preguntando a mis queridos estudiantes, ¿qué más puedo hacer? ¿Para qué me sirve ese radio? Si yo necesito la ecuación de esta línea recta. Profe, pero si esa radio es una recta y es tangente a la otra recta, las pendientes
estabas diciendo, sí, si ese radio es una recta y es tangente y es perpendicular a la otra, ¿qué más? Se te fue el sonido. Con la pendiente. Bueno, O sea, dime, otra con la vez. pendiente del radio, ya podríamos saber cuál es la pendiente de la otra recta. Porque son perpendiculares, ¿cierto? O sea, que al decir que la recta es tangente, entonces ya no está diciendo que es perpendicular. Sí. Recuerda que lo teníamos en una de las diapositivas de ahorita, que las tangentes a la circunferencia son perpendiculares al radio. Entonces sí, hay que hallar, como dice la compañera, hay que hallar la pendiente de ese radio. Ujú. Y su Muy bien. inverso sería la pendiente de la otra. Y su de inverso esa- sería la pendiente a la otra. Muy bien. sí. Y ya tenemos todo, ¿cierto? Tienen Porque un miren, punto- ya tienen un punto en común los dos, que es 4,3. exacto. O sea que tenemos, este sería X1 y este sería Y1, ¿cierto? O sea que tenemos este y tenemos este. Nos falta M. Pero ya ustedes me están diciendo cómo hallarlo. M lo hallamos hallándole la pendiente al radio. Y lo que me dé lo invertimos y le cambiamos de signo. Y sería la Sí, pendiente de la otra. porque, por decirlo así, M1 por M2 es igual a 1. Entonces M1 sería 1 sobre M2. Excelente. Vamos a llamar M1 la pendiente del El radio. radio. Y M2 la tangente. Ok. Y vamos a llamar M2 la pendiente de la tangente. De L. L que es tangente, ¿cierto? Bueno. Entonces, hallemos M1. ¿Cómo hallamos M1? M1 es la del radio, ¿cierto? Entonces, Sí, ya tengo dos coordenadas. Tenemos ceros. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. tenemos a 0, 0 y tenemos a 4, 3. Muy bien. Entonces tenemos X1, Y1 y tenemos X2, Y2. Entonces M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Luego M es igual a, entonces nos da 3 menos 0 sobre 4 menos 0, ¿cierto? O sea que esto nos va a dar, y estamos hallando M1, ¿no? 3 Nos va a cuartos. dar que M1 es 3 cuartos. Luego, si M1 es 3 cuartos, ¿cuánto mide M2? 4 tercios. Menos, ¿cierto? 4 tercios. Menos 4 Menos tercios. 4 tercios. No, sí, espere. Si yo multiplico internos Claro. externos, sí me da menos. No, sí. Sí, recuerda que como son perpendiculares, lo que hacemos es invertirlos y cambiarlos de signo. Porque mira que así se cumple lo que vos mismo habías dicho ahorita. Es igual. M1 es 3 cuartos y M2 es menos 4 tercios. Claro, eso me da Igual a menos 1. No es claro. igual Podría ver como la multiplicación de los signos, más por menos ya haría menos, ya hace la multiplicación. Ajá. M1 por M2 igual a menos 1. no sabía que la multiplicación entre los dos daba era menos 1. Pensé que era 1. No, menos 1. Da menos 1 por la multiplicación de los signos, como dice el otro compañero. Más por menos da menos. Y esto me da 1, 12 sobre 12, ¿cierto? Entonces sí cumple. Bueno, ya con la pendiente, con M2 igual a menos 4 tercios y el punto 4, 3, ¿cierto? Y el punto 4, 3 procedemos a hallar Y menos Y1 igual a M que multiplica a X menos X1. Me están preguntando por la ecuación de la recta tangente. Entonces este es X1 y este es Y1. Basta reemplazar. Y menos Y1, que es 3, igual a la pendiente que nos dio menos 4 tercios, ¿cierto? Que multiplica a X menos X1 que nos dio 4. Recuerden que la respuesta tenemos dos opciones.
o darla como ecuación general o darla como ecuación punto intercepto. Hagámosla como punto intercepto. Entonces, otra vez, recuerden que aquí la más fácil con este fraccionario es pasar este 3 a multiplicar al otro lado. Y este menos 4 que me multiplique aquí este paréntesis. Entonces nos va a quedar 3 por y, 3y, menos 3 por 3 da 9, igual a, le dejé el menos al 4, entonces menos 4 por x me queda menos 4x, y menos por menos me da más, 4 por 4, 16. Despejamos la y, que nos queda 3y igual a menos 4x, más 16, y el 9 que está restando pasa al otro lado a sumar, 3y igual a menos 4x más 25. Recuerden que este 3 lo pasamos a dividir, pero se lo repartimos a cada término para poder ver la pendiente. Y nos ayuda de alguna manera a probar que vamos bien. Ese 3 pasa a dividir acá, y ese 3 pasa a dividir acá. Mis queridos estudiantes, es la ecuación de la recta tangente a la circunferencia. Pero esa pendiente, ¿cómo la podría mirar uno en el gráfico? Sí, ya te voy a mostrar. Y este menos 4 tercios es m, ¿cierto? Y este 25 tercios es el intercepto. ¿Cierto? Miren que sí nos coincide la pendiente con el resultado. Ese menos 4 tercios en el gráfico lo puedes mirar. Primero está negativo, entonces algo que tiene que pasar en el gráfico es que la línea esté inclinada hacia la izquierda, ¿cierto? Mírala por acá. Y recuerda que cuando hablamos de una pendiente, primero que todo negativa, recuerda lo que analizábamos por ahí en otra clase, que estos son las 3 unidades que crecen X por 4 unidades que crecen Y. Lo que pasa es que el menos 4 tercios no se ubica en el plano como tal, sino que da cuenta de un crecimiento o decrecimiento proporcional. Mientras crece o decrece 4 unidades en Y, crece o decrece 4 unidades en X. Esa es más o menos la interpretación de la pendiente, ¿cierto? Y que es negativa, me está formando aquí un ángulo negativo, ¿cierto? Si nos fuéramos así un poquitico como la trigonometría, yo diría que tangente de alfa, llamando este alfa, es igual a menos 4 tercios, en este caso. Si ya quisieras hallar exactamente cuánto vale ese ángulo, harías esta operación en la calculadora. Tangente inverso de menos 4 tercios. Pero bueno, eso no entra en nuestro curso, lo digo aquí más como informativo. Pero yo sé que cuando ustedes estén viendo trigonometría van a retomar este tema de la tangente como pendiente. Nosotros la pendiente la analizamos no desde la trigonometría, sino más desde la relación de proporcionalidad, una relación más aritmética. Pero también se puede trabajar tranquilamente la pendiente desde las funciones trigonométricas. Bueno, mis queridos estudiantes, no sé si ya tomaron nota del pantallazo. Voy a dejar primero este. Y luego este. Muy bien. Vamos a mirar qué más tenemos acá en el taller. Bueno, este primero y este segundo, sí se los voy a dejar. Creo que ya incluso habíamos hecho unos muy parecidos a estos dos. Miremos este 3 y pasamos a la parábola. Encuentra la ecuación de la circunferencia de radio 5, cuyo centro es C. Miren que ya no me están diciendo que es el origen. Puede que sea el origen, pero me dicen centro C. Cuyo centro C es el punto de intersección de las rectas y menos 2x más 4 y y más 6x menos 20. Entonces,
tengo una circunferencia de radio 5 y con centro C. Voy a dibujar aquí como por representación visual, pero no lo voy a hacer coincidir porque me tocaría graficar esas rectas. Eso se puede hacer obviamente, pero ¿sí? ¿Cuál del ejercicio 10? El ejercicio, ¿no están viendo? El 3. Sí, pero el taller, ¿qué? ¿El taller 10? Del 10, sí. Seguimos con el taller 10. ¿Está pasando el plazo para el taller, profe? Ay, no recuerdo. ¿Quién tiene ese datico por ahí a la mano? El domingo, bueno, sábado por la noche. Ah, ok. Muchas gracias. Entonces, bueno, les decía, este ejemplo 3 encuentra la ecuación de la circunferencia de radio 5 cuyo centro es C y en el punto de intersección de estas. Voy a dibujarla en cualquier parte, ¿cierto? Como opcional. Les repito que puede que no quede acá. Puede que, estoy seguro que no. Yo sé que queda en centro C, sé que tiene un radio 5, ¿cierto? Ojo, y sé que este centro es el punto de intersección de estas dos rectas. Es decir, voy a dibujar dos rectas cualquiera también. Voy a dibujar esta recta, llamémosla L1, y voy a dibujar esta otra recta como por acá, cualquiera. Ahí soy torcidita para que no me considera con ese radio. Eso. Esta recta que llamé L1 tiene como ecuación y menos 2x más 4. Y esta recta de L2 tiene como ecuación y más 6x menos 20. Donde se intersectan estas dos rectas es el centro HK que no lo conocemos, ¿cierto? Donde se cortan esas dos rectas. Escucho ideas. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos hallar la ecuación de la circunferencia. Como no sé si el centro es el origen, que es muy probable que no sea el origen, entonces tengo que utilizar ax menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado, ¿cierto? Quiere decir que para poder resolverlo necesito el radio, que lo tengo. El radio ya me lo dan, ¿cierto? Pero necesito saber cuánto vale h y cuánto vale k, que ese es el centro. Y tengo estos otros dos datos, que el centro está donde se encuentran esas dos rectas. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué podemos hacer? Puede coger cualquiera de las dos ecuaciones, porque de todas maneras el centro es la intersección de los dos. Bueno, y si yo cojo una ecuación, ¿cómo puedo deducir? Digamos, si yo cojo y más 6x menos 20 igual a 0, ¿cómo puedo deducir el centro? ¿De dónde lo saco? No, se tienen que coger las dos. Hay que encontrar los dos puntos. Hay que encontrar los puntos donde se intersectan, ¿cierto? ¿Cómo lo haría? Dame una idea. Voy a poner la otra por aquí debajo. Uy, no, pero Profe, como lo hicimos la vez pasada con un ejercicio que se Dame más. multiplicaba por, pues que no sé, pues para poder cancelar. Eso. Vas bien. Como cuando uno estaba jugando cuando niño. Estás tibia, estás tibia. Vas muy bien. A ver, ¿quién me ajusta la idea de la compañerita? O ella misma. ¿cómo se llama eso? Sustitución. Algo así. Eso, muy bien. Sí. Utilizamos uno de los métodos de solución de ecuaciones. Estamos de acuerdo que donde se encuentren estas dos líneas rectas se encuentran en un punto común, ¿cierto? Por donde Sí, claro. pasen ellas dos, el valor de X, el valor de Y, donde se crucen, donde se corten, es el mismo para ambas. Entonces, en otras palabras, tenemos que hallar cuánto vale X y cuánto vale Y. Y automáticamente estaríamos hallando H HK. y K, ¿cierto?
porque el problema me dice que el centro es donde se corta. Bueno, entonces voy a volverla a colocar. Voy avanzando un poquito, ustedes me siguen ayudando. Voy a colocar la primera ecuación, la primera sugerencia es pasar el término independiente al otro lado en ambas ecuaciones. Listo, entonces pasa el 20 al otro lado, negativo positivo, y el 4 positivo negativo. Entonces necesito eliminar una variable. ¿Qué puedo hacer? Está fácil. Multiplicar por despejar. menos 6. ¿Cómo? Menos 6. Multiplicar por menos 6, por ejemplo. Si yo multiplico por menos 6 esta, entonces esta me va a quedar menos 6y menos 36x igual a menos 120. Mira que no tengo variables iguales en esta que acabo de hallar con esta otra de abajo. Entonces no me sirve multiplicar. Entonces Claro. sería la de abajo por 3, ¿o qué? Ahí sí quedaría menos 6x. La de abajo por 3. Ok, eso está bien. Entonces la compañerita nos dice que multipliquemos la de abajo por 3. Si multiplicamos esta por 3, ¿cómo me queda? Me queda 3y menos 6x igual a menos 12. Ahí sí, ¿cierto? Y voy a escribir la de arriba igualita. Y más 6x igual a 20. Yo quise hacer esto que la compañerita nos está diciendo porque miremos muchas posibilidades. Sin embargo, lo voy a hacer como ella me dijo. Sin embargo, quisiera que miraran también que hay una solución un poquito más rápida porque observen que las y son igualitas. Entonces bastaría restar, ¿cierto? Si yo resto la ecuación 1, llamemos esta 1 y llamemos esta 2. Si yo resto 1 menos 2, ¿qué va a pasar? Las y se van a anular y me va a quedar solo la x, ¿cierto? Pero si no la ven y se les ocurrió lo que nos dice la compañera, también tiene que dar lo mismo. Entonces voy a hacerlo como ella nos propone. Entonces sumo, aquí sí sumo 1 más 2 y como nos da y más 3y me da 4y, se anulan estas que era el objetivo, ¿cierto? Necesito que anular una variable y al sumar esta me da 8. Entonces paso el 4 a dividir y esto me queda y igual a 2. Si y es igual a 2, este y igual a 2, para hallar x, ¿qué hago? Lo reemplazamos en 1 o en 2, ¿cierto? Donde quieran. En 1. ¿Y 1 es quién? Entonces en y más 6x igual a 20. Pero y vale 2, entonces me queda 2 más 6x igual a 20. Luego 6x igual a 20 menos 2. 20 menos 2 nos da 18. Luego x es igual a 18 sobre 6. Quiere decir que x es igual a 3. Listo, ya tenemos el centro, ¿sí o no? Aquí rápidamente, si lo hubiéramos hecho restando en este ladito, y menos y me da, se anulan, ¿cierto? 6x menos 2x, ojo, porque estoy restando, ¿cierto? Quedaría 6x, estoy restando menos 2x. Entonces esto me daría 8x, ¿verdad? Estoy restando. Y el otro me quedaría 20 menos 4. Quedaría 20 más 4, me quedaría 24. Me quedaría x igual a 24 dividido 8, me quedaría x igual a 3, ¿cierto? Que es lo mismo. Cualquiera de las dos formas. Incluso de pronto, como nos propone la compañera, un poquitico más largo, pero es más fácil porque hubo que sumar. En este lado, de pronto se le van a uno las luces y se confunde con los signos, ¿cierto? Muy fácil que uno se le enrede aquí los signos. Bueno, cualquiera de las dos formas es incorrecta. Entonces aquí no sería no reemplazar la x, lo mismo, y me daría la y. Luego, h es igual, como la pareja ordenada va a ser
3,2, luego h es igual a 3, k es igual a 2, el radio me lo da el problema que es ¿cuánto? 5, ¿cierto? El radio es 5. El radio me lo da el problema. Listo, mis queridos estudiantes, entonces x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado, así no reemplazar. X menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 25. Y esta es la respuesta. Entonces va el primer pantallazo. Tomen nota. El segundo pantallazo. Profe, disculpe, me lo va a volver otra vez a la parte de arriba. Pero por supuesto. Ahí. Sí, muchas gracias. Con gusto. Bueno. En este otro taller, pero entonces, bueno, ya si de pronto en el aula taller lo retomamos. Aquí hay muchos problemas de todo. Les sugiero mucho que hagan ejercicios donde haya que graficar, porque a los ejercicios donde haya que graficar les encanta caer en los quizzes, para que practiquen bastantes. Mañana en el aula taller, los que puedan, hacemos ejercicios de acá, porque sí quiero que avancemos un poquito en la parábola y no nos coja la noche. Entonces, tengo dos compromisos. Uno, terminada la clase, montarles este taller para que practiquen y montarles este resumen de... Esperen que se me desconectó. Un segundito. Profe, igual el taller de mañana lo graba, ¿cierto? Y lo dejan Moodle. Sí, señor. El Bueno, aula taller lo... Sí, va a señor, pasar, claro. pero sí se puede ver el video también. Claro, buen aporte. No se les olvide que las clases las grabo, las subo a Moodle. Para los que no puedan estar, pueden ver el video. Claro que sí. Lo quiero ir mañana al aula taller, a ver si de pronto A las 6. Profe, más o menos el quiz se estaría haciendo por las fechas del cuestionario, ¿cierto? Sí, más o menos. Generalmente coinciden. Pues yo trato de que no se monten para que tengan tiempo, pero sí coinciden más o menos. De hecho, la fecha es ¿cuál? ¿Quién tiene en la mano la fecha del segundo quiz? Yo la El estaba segundo quiz no, pero el segundo cuestionario sí. Sí, porque no sé, no veo como el pacto pedagógico, El no sé si a mí 29. El 29 de septiembre tengo que es el cuestionario 2. Miren el pacto pedagógico acá. ¿Están viendo? Yo lo podría montar a Moodle de pronto. Pero no, y está. Sí, yo porque no lo vi. Bueno, ya más después que yo que no no vi. aparece en la diapositiva, creo. Espérate, yo verifico que existe en lo correcto. ¿Están viendo mi pantalla de Moodle? Sí, profe. Creo que aquí en la presentación está. Presentación, justificación, agenda, bitácora. Sí, míralo por acá, pacto pedagógico. Listo, está en Moodle. Sin embargo, por aquí también lo abrí para que verifique. Pero si traía pacto pedagógico, no aparece nada, creo. Ay, no me hagas estar. No, sí, mira que sí. Mira que ahí está descargando. El que está ahí, como no está debajo, pensé que no estaba. No, confía. Inmediatamente descarga un Word, sí. Los otros aparecen abajo, entonces. Sí, tienes razón. Sí, Buena sugerencia para conservar como la estructura. Septiembre 29, el quiz número 2. Listo, para que lo tengan en cuenta. Si de pronto pues hay que moverlo, yo no tengo ningún problema. Solamente que en el parcial sí no se puede mover. Ese sí no tengo autonomía de moverlo. El parcial es para octubre 8. Eso es un jueves. El 29 es un martes.
Y el octubre 8 es un jueves, sí. Pero yo no tengo problema, que si ustedes de aquí a la otra semana decidimos, si quieren podemos hacer el quiz el 1 de octubre, que es jueves. Y a la semana siguiente, el 8, que teníamos toda una semana para hacer el parcial. Parciales de la unidad número 1 y 2, por eso es que tenemos que terminar la unidad 2 completica, con todas las cónicas. Yo creo que vamos un poquito bien, un poquito como quedaditos. A ver, yo veo cómo estamos. Estamos hoy a qué, a septiembre, hoy es 17, ¿cierto? Ok, no, mire, la parábola. Entonces vamos a avanzar este ratico en parábola y yo creo que el tiempo más o menos se nos va acomodando. Lo bueno de estas cónicas es que están muy relacionadas. Es decir, los elementos, comparten muchos elementos en común. Es como tener mucho cuidado de no confundirlos. Por eso ese documento resumen, yo sé que les va a servir mucho para que tengamos en cuenta las diferencias entre una y otra. Bueno, la parábola, por aquí hay unos elementos en esta primera diapositiva. El lado recto. Apropiense de los conceptos, que eso es importante a la hora de hacer un ejercicio. Que me están preguntando el lado recto. ¿Cuál es que es el lado recto? Entonces, para que lo tengan en mente el gráfico, pues si no, se devuelven y lo miran. Pero entonces, ¿cuál es empecemos. Una parábola, aquí está la definición. Llamamos parábola al conjunto de puntos del plano, tales que su distancia a una recta fija llamada directriz es igual a su distancia a un punto dado exterior a la directriz llamado foco. Me devuelvo. Entonces yo cojo un punto cualquiera acá, que sería el foco, y un punto cualquiera de la parábola, que sería, permítame, yo que activo el lapicito o el láser. Entonces cojo un punto cualquiera, que sería en este caso este. Pues me dio por escoger este, pero puedo coger cualquiera de estas superficies, de esta línea azul. Escojo este. Y una línea por acá llamada directriz. Entonces esta distancia de color rojo es igual a esta distancia de color rojo. Entonces aquí, para hallar la ecuación, ya me voy adelantando, para hallar la ecuación de la parábola vamos a usar distancia entre dos puntos. Entonces vamos a igualar esta distancia igual a esta distancia y vamos a obtener la ecuación de la parábola. Este puntico se llama foco. El punto donde empezamos a construir la parábola lo vamos a llamar el vértice. En la circunferencia era el centro, ¿cierto? Aquí es vértice. Y esta línea por acá se llama directriz. Entonces, de acuerdo a la definición de parábola, si yo la aplico, aquí la apliqué con esta línea roja, pero también la puedo aplicar acá. Desde acá hasta el vértice, de acuerdo a la definición de parábola, esta distancia también tiene que ser igual a esta distancia, desde el vértice a la directriz. Y esta distancia es la que vamos a llamar, pues también dependiendo del libro de geometría que estemos consultando, pero en la gran mayoría de libros a esta distancia se le llama P y son igualitas. Esto es clave. Listo. La recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz R se denomina eje focal de la parábola. Este por acá. Este se le llama eje focal. ¿Quién es el eje focal? Esa línea que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. El punto en el cual el eje focal corta la parábola se llama vértice de la parábola. El punto en el cual el eje focal corta la parábola se llama vértice de la parábola. Observemos que por la definición de parábola, el vértice es el punto medio del segmento sobre el eje focal que une el foco con la directriz, lo que les acabo de decir. El vértice es el punto medio que une el eje focal con la directriz. O sea, estos dos punticos son iguales. Esas dos líneas, perdón. La recta que pasa por el foco y es paralela a la directriz R intersecta la parábola en dos puntos. A este segmento se le llama lado recto. Es este de acá. Estoy reteniendo de color rojo. Es paralelo a la directriz. Listo. Entonces, nos vamos apropiando de los elementos. Tenemos eje focal, foco, lado recto, vértice, directriz.
para que los diferenciemos a la hora de resolver un ejercicio. Un ejercicio cualquiera me pueden preguntar cuánto mide el lado recto, las coordenadas del foco, las coordenadas del vértice, las coordenadas de la directriz, ¿cierto? Puede que me den un punto, me dicen, la parábola pasa por acá. Ese también es un dato importante. Y yo sé que la parábola pasa por acá, en cualquier ejercicio yo sé que esta distancia va a ser igual a esta distancia, eso nos va a ayudar mucho. Listo. Bueno, vamos avanzando. Bueno, otra vez, los puntos de los elementos de una parábola. Ecuación de la parábola. Entonces vamos a hacer lo mismo que la circunferencia. Primero vamos a ubicarnos en una parábola cuyo vértice es el origen. Y eso nos va a ayudar a deducir la ecuación cuando el vértice no sea el origen. Ahora nos planteamos el problema de escribir una ecuación que caracterice los puntos de una parábola dada. Para tal efecto, consideramos el sistema de coordenadas cartesianas x y en el plano. Por simplicidad, nos limitaremos por ahora al caso en que el vértice de la parábola sea el origen y su eje focal sea o x o y. Pueden pasar dos cosas. Si el eje focal es el eje y, el foco está ubicado en un punto de la forma 0p, con p mayor que 0 o p menor que 0. Esto enseguida lo vemos detallado. Vamos a mirar caso por caso, porque cada caso tiene su ecuación. Y un segundo caso es que el eje focal sea el eje x, el foco esté ubicado en la forma p, 0 y también puede pasar que p sea mayor que 0 o menor que 0. Listo. Entonces, como esto es clave, vamos a empezar uno por uno. Empecemos con este primer caso. Mírenlo por acá. Vamos a empezar con el caso que el eje focal sea el eje y. Mírenlo por acá. Recuerden que ¿cuál es el eje focal? Es la línea recta que pasa por el foco, este sería el foco, y que es perpendicular a la directriz. Esta sería la directriz. Entonces, como el eje focal es el eje y, el foco está sobre el eje, es normal que digamos que las coordenadas son 0p. ¿Por qué 0? Porque cualquier punto que esté ubicado en el eje y tiene como componente en x 0, ¿cierto? ¿Y por qué p? Porque ahorita les decía que la distancia que hay desde el vértice al foco mide p. Entonces, si esto fuera un 3, entonces sería 0,3, ¿cierto? En caso de que esto fuera un 3. Listo. Bueno. Y también les contaba que, bueno, que esta distancia es p y que esta también distancia es p. Entonces, ¿qué coordenadas tiene? Este tendrá coordenadas, si este es el origen, esto es 0,0, aquí estaría menos p, ¿cierto? Entonces, como esto es una línea recta, pues este puntico como tal tiene como coordenadas 0, menos p. Pero la ecuación de la directriz, porque es una línea recta, no tiene coordenadas, sino que tiene ecuación. La ecuación de la directriz será y igual a menos p, por ser una línea recta, ¿cierto? Entonces ustedes les pueden preguntar, ¿cuál es la ecuación de la directriz? O les pueden preguntar cuál es el punto donde la directriz corta el eje focal, que en este caso sería 0 menos p. Listo. Esto sí, la parábola se abre hacia arriba, porque también puede suceder que la parábola se abra hacia abajo. ¿Y eso de qué va a depender? De los signos de p. Entonces, si p es positivo, o sea, mayor que 0, eso significa positivo. ¿Cuáles son los mayores que 0? Todos los positivos. Si p es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Y si p es negativo, como en este otro gráfico, la parábola, estos son los negativos, todos los menores que 0 son los negativos, la parábola se nos abre hacia abajo. ¿Y qué va a pasar acá? Es lo mismo. Esta distancia es p, como distancia es p. P siempre tiene que ser positivo porque es una distancia. Pero otra cosa es, digamos, aquí faltaría un signo, ¿verdad? Aquí debe ser 0 menos p. Está por debajo del eje. Bueno, entonces les estaba diciendo, p es una distancia. Sin embargo, como coordenada sería menos p. Como coordenada.
Entonces, a manera de conclusión, yo creo que aquí, a manera de conclusión, mis queridos estudiantes, la parábola cuyo eje focal es el eje Y se puede abrir hacia arriba o hacia abajo. ¿Eso de qué depende? De P. Para encontrar la ecuación de esta parábola, por definición, ya sabemos, este es el foco, vamos a coger este. Ya sabemos que esta distancia es igual a esta distancia. Entonces, sencillo, voy a hallar la distancia del foco, llamamos este punto P, la distancia del foco a P debe ser igual a la distancia de P a la directriz, ¿cierto? Pero la directriz en un punto, ¿no? Un punto aquí cualquiera, por ejemplo Q. La distancia del foco a P es igual a la distancia de P a Q. Y aplicamos fórmula de distancia entre dos puntos, que es lo que pasa acá. Entonces, observen. En este caso, la ecuación de la directriz está dada por y igual a menos P. Pues el vértice 0, 0, equidista del foco y la directriz. Lo que acabamos de analizar. Si tomamos un punto P, XY, que es el que les estaba contando ahorita acá, este punto P, en la parábola, por la definición de parábola, la distancia entre XY y OP, la distancia entre XY y OP, que sería el foco, esta, es igual a la distancia entre XY y la recta Y igual a menos P, es igual a esta. Además, notemos que la distancia de XY a la recta Y igual a menos P, o sea, esta que estoy diciendo acá, es igual a la distancia entre XY y X menos P, o sea, entre esta. Porque tiene coordenadas X menos P. Si yo estoy diciendo, perdón, si yo estoy diciendo, mis queridos estudiantes, que este punto es XY, es porque este punto es X, ¿cierto? La componente de la pareja ordenada en X. Y si este punto es X, pues para otro punto por acá, pues también tiene que ser X. ¿Y por qué el menos P? Pues que hemos dicho que esto es P y que esto es P, luego está por acá por debajo del eje Y, este es el lado negativo de la Y, entonces este es menos P. Entonces, ¿cuál es la pareja ordenada de estos dos puntos? Pues X menos P. Este es el punto X menos P. Bueno, para no extenderme mucho, pues aquí se los voy a mostrar. Está desarrolladito. Este del lado de acá es ¿qué? Este lado de acá es la distancia, esta primera distancia, miren. Esta es la distancia de el foco A hasta XY. Esta primera, ¿sí o no? Miren, ¿por qué? Acá tengo, voy a ampliarlo acá. Acá tengo 0P y acá tengo XY. ¿Qué voy a decir? Que este es X2 menos X1, X2, Y2 y que este es X1, Y1. A ver si nos da así. Quedaría X2, sí. X2 que sería X menos, bueno, está al contrario. Permítanme, yo limpio bien esto acá. Otra vez, este primer pedacito de acá es esta distancia. Entonces voy a decir que este es X1 y que este es Y1 y que este es X2 y que este es Y2. Cuando reemplazo acá, observen. Recuerden, se lo voy a escribir por acá de nuevo. ¿Cuál es la fórmula de distancia entre dos puntos? X2 menos X1 más Y2 menos Y1. Menos, ¿cierto? Más. Esa distancia entre dos puntos es la que estamos aplicando acá. Entonces, ¿quién es X2? Es X, mírenlo por acá. Menos X1, ¿quién es X1? Es 0, mírenlo por acá. Al cuadrado, más, ¿quién es Y2? Y2 es Y, mírenlo por acá. ¿Y quién es Y1? Y1 es P, mírenlo por acá.
Listo. Vamos para el otro lado. ¿Qué pasa en el otro lado? Acá. Vamos a hallar la distancia entre este punto y este punto, que quedamos que son iguales. Por eso se dice acá que son iguales. Entonces vamos a decir que este es x1 y que este es y1, y vamos a decir que este es x2 y que este es y2. Entonces de nuevo aplicando la fórmula entre dos puntos. x2 menos x1. ¿Quién es x2? X. Mírenlo por acá. Menos. ¿Quién es x1? X. ¿Verdad que esto me va a dar 0, cierto? Más. ¿Quién es y2? Dijimos que y2 era menos p. Mírenlo por acá. ¿Y quién es y1? Dijimos que y1 es y. Aquí el orden no importa, porque igual es una resta, pero está al cuadrado. Entonces, así me dé negativo, siempre va la respuesta a dar positivo. Entonces, lo que quiero que tengan muy claro acá, mis queridos estudiantes, es el planteamiento de distancia entre dos puntos. De distancia del foco a P, este es P, este es el foco, que es igual a la distancia de P a, yo le voy a llamar acá Q, a Q. Listo. Y eso es lo que se reemplaza. Lo que sigue de aquí en adelante es un poquito de álgebra. Observen. X menos 0, pues me da X al cuadrado. Bueno, este se vuelve a escribir igualito. Este se desaparece, pues X menos X da 0 al cuadrado, vuelve y da 0. Y aquí, ¿qué hicimos? Se multiplican signos. Menos por menos me da más, entonces me queda este, ¿cierto? Como tengo raíces a ambos lados, antes que álgebra es un poquito de aritmética. Como tengo raíces a ambos lados, puedo elevar al cuadrado, ¿cierto? Como tengo raíces a ambos lados, yo puedo hacer esto. Cancelar las raíces, ¿y qué me queda? X al cuadrado más y menos p al cuadrado, y del otro lado ya sin raíz, y más p al cuadrado. Este x al cuadrado, mírenlo acá, ¿y esto qué es? Ahí sí un poquito de álgebra, ¿cierto? Recuerden que esto es un producto notable. Y menos p al cuadrado, ¿cómo se resuelve? El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, que es este de acá, ¿cierto? Lo mismo en este lado. Miren, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Llegamos acá. Aquí hay términos semejantes, ¿cierto? Observen. Este menos 2py, cuando lo paso al otro lado, está negativo. ¿Cómo pasa? Pasa como positivo, ¿cierto? Entonces, 2py y 2py me da 2 más 2, me da este 4py. ¿Qué pasó con la y? ¿Por qué la y al cuadrado no está acá? Porque aquí está positiva y acá también está positiva. Entonces, al pasar la y, me va a quedar esta y2 menos esta y2 que pasé, se van a anular. Listo. Entonces, la y se cancela. Entonces, este y este me da 4. Esta y se cancela con esta y. ¿Qué pasa con P2? Está positivo y está positivo, lo mismo. Cuando lo paso al otro lado me va a quedar menos P2, o sea que P y P también se cancelan. Después de hacer todo ese procedimiento, entonces solamente me va a quedar el X al cuadrado, este se canceló con este, P se canceló con este, y 2 más 2 me da 4. Dependiendo del libro de geometría que estén consultando, muchos libros la dejan así. Muchos libros también despejan la y. Entonces, para despejar la y, ¿qué hago? Paso el 4p que está multiplicando a dividir. Nosotros acá vamos a trabajar de esta manera. Pero igual, pues, si la quieren trabajar así, no hay ningún problema. En el resumen de gráfico lo tenemos así. Y igual a 1 sobre 4px al cuadrado. ¿Esta fórmula para qué nos sirve? Para hallar la parábola con vértice en el origen cuyo eje focal es el eje y. Y igual a 1 sobre 4px al cuadrado. Y dependiendo, si esta p es positiva, la parábola se abre hacia arriba. Pero si esta p es negativa, la parábola se va a abrir hacia abajo.
Listo. Entonces, bueno, si de pronto les quedó un poquito de duda acá en esta demostración, los invito a que saquen un ratico y la hagan despacito, les ayuda a practicar y la verdad pues que es sencilla. Entonces ya tenemos una primera ecuación. Ahora hallemos los extremos del lado recto. ¿Recuerdan cuál es el lado recto? Es que si tenemos una parábola por acá, y este es el foco, y si trazo una línea por acá, este es el lado recto. Entonces esto tiene unas coordenadas, y esto tiene otras coordenadas. Entonces aquí vamos a hallar los extremos del lado recto. Para hallar los extremos del lado recto, esto es, hallamos los puntos en los cuales la recta y igual a p, esta recta. ¿Por qué y igual a p? Pues como esto es p, ella pasa por acá por el punto p, corta la parábola. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En la ecuación que acabamos de deducir, ¿cómo dice la ecuación? Y igual a 1 sobre 4px al cuadrado, cambiamos y por p. Entonces me queda p igual a 1 sobre 4px al cuadrado. Paso este 4p que está dividiendo a multiplicar. Entonces me queda 4p por p. P al cuadrado igual a x a la 2. Paso este x a la 2 allá a restar. Entonces me queda, o no, para seguir aquí el proceso, más fácil paso el 4p al otro lado. Es lo mismo, ¿no? Me queda x al cuadrado menos 4p al cuadrado igual a 0. Un poquito de álgebra, no sé si ya ustedes han visto estos productos, esta factorización. Esto es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza la diferencia de cuadrados? Raíz de x al cuadrado da x, raíz de 4 da 2, raíz de p al cuadrado da p. Estas dos raíces se meten en un paréntesis restando, multiplicado por ese mismo paréntesis, pero sumando. Miren acá. Esto es una diferencia de cuadrados y factoriza así. Listo. Entonces tenemos que x es igual a 2p, porque lo reemplazo de acá, paso el 2p al otro lado, o x igual a menos 2p. Esto, mis queridos estudiantes, me permite concluir que los extremos del lado recto son, como y vale p, entonces una pareja ordenada es xy. Pero yo sé que y vale p, porque pues, como es el lado recto que pasa por p, y x lo acabamos de hallar, x es 2p. Entonces me queda la primera pareja ordenada. Pero resulta que x tiene dos valores, x también puede valer menos 2p, entonces la otra sería menos 2p, p. Cuando nos piden en un ejercicio hallar las coordenadas del lado recto, usamos estas dos formulitas, estas dos parejas ordenadas que están en el documento que les tengo como resumen. Y también hay ejercicios donde nos preguntan cuánto mide ese lado recto. Este es el foco. O sea, una pregunta es estas parejas ordenadas que lo acabamos de hallar, ¿cierto? ¿Cuáles son? Mírenlas acá. Pero otra pregunta es ¿cuánto mide este? Entonces, si yo tengo estos dos puntos, pues aplico distancia entre dos puntos. Pero, como siempre va a ser el mismo procedimiento, al aplicar distancia entre dos puntos acá, este resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, nos vamos a ahorrar mucho tiempo y vamos a decir que la distancia entre estos dos puntos siempre va a ser 4p. Lo pueden utilizar tranquilamente. Si no se acuerdan o quieren hacerlo usando distancia entre dos puntos, pues aplican la fórmula. Pero esto siempre va a ser 4p y se pueden ahorrar muchísimo tiempo. Voy a mirar el documentico para mostrarles todo esto. Estoy mostrando mi PDF. Si de pronto no se les está mostrando, me cuenta. Estoy mostrando el PDF con el resumen de la parábola. Miren la que acabamos de deducir. Ecuación de la parábola que tiene vértice en el origen, foco en 0p, está dada por. Miren lo que acabamos de decir también, los extremos del lado recto. Aquí no está dibujadito, se lo voy a dibujar. Los extremos del lado recto son
estos, ¿cierto? O sea que este es 2p, p y que este es menos 2p, p. Listo. ¿Dónde está lo otro? Bueno, no está, pero se lo voy a poner acá. Y quedamos que si yo quiero saber cuánto mide este, que es el que acabamos de deducir, este mide 4p, esta distancia. Listo. Bueno, eso con respecto a la parábola, cuyo vértice es el origen, eje focal el eje Y. Con el mismo procedimiento, pues que no lo voy a hacer porque repetir exactamente lo mismo, pero puedo utilizar todo ese mismo procedimiento. Ya tengo todo cuando la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Mírenla acá, tengo todo. Ya sé que si P es negativo, entonces ya se va a abrir hacia abajo si P es negativo. Listo. Exactamente el mismo procedimiento, el mismo análisis, pero para la parábola, el caso B, que se abra hacia la izquierda o que se abra hacia la derecha. Solamente que ya, miren que la fórmula es facilita. La anterior, ¿cómo era? Era y igual a 1 sobre 4p x al cuadrado. ¿Esta cuál va a ser? Pues en vez de, cambien las variables. Esta va a ser x igual a 1 sobre 4p y al cuadrado. Listo. No es sino que cambien las variables porque el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces sí no me parece necesario repetir lo mismo. Esta tiene esta fórmula. Solamente cambiar las variables. ¿Qué va a pasar con P? Si P es positivo, se abre hacia la derecha. Y si P es negativo, se abre hacia la izquierda. Pero pasa exactamente lo mismo. Miren la ecuación. Si P se abre hacia la derecha, si P es positivo, se abre hacia la derecha. Si P es negativo, se abre hacia la izquierda. Ah, bueno, esto también cambia, ¿no? Obviamente, tiene que cambiar de orden. ¿Cómo nos había dado ahorita? Ahorita nos había dado menos 2pp. La otra nos había dado menos 2pp y 2pp, ¿cierto? La anterior. Esta, pues porque el eje está cambiando, el eje focal está cambiando en X, entonces cambian de sentido. Por eso es muy importante, ahí se van dando cuenta la necesidad de tener todas estas fórmulas resumidas, porque si no, pues uno se confunde. Y les voy a mostrar de nuevo, otra vez estoy en mi PDF con el resumen. Entonces observen que tenemos esta y tenemos esta. ¿Cuál es la diferencia? Esta es si el eje focal es el eje X y esta es si el eje focal es el eje Y. La ecuación de la parábola que tiene vértice en 0, 0, foco en P, 0 está dada por. ¿Listo? Para que las distingan. Entonces, cuando un ejercicio se les den así, ustedes ya saben que es una parábola cuyo eje focal es Y. Y cuando se lo dan así, es una parábola cuyo eje focal es X. ¿Cómo sé yo si se abre hacia arriba o hacia abajo? Depende del signo de P. ¿Cómo sé yo si se abre hacia la derecha o hacia la izquierda? Depende del signo de P. Para que tengan entonces en cuenta que aquí están las coordenadas de los extremos. La coordenada de la directriz, aquí es X igual a menos P, aquí Y igual a menos P. La coordenada de la directriz. Todo el procedimiento necesario, listo. Entonces, mis queridos estudiantes, yo creo que no, ya vamos a llamar a lista, ya no nos da tiempo a hacer queda incompleto un ejercicio. Estamos un poquito quedaditos, pero igual, pues, como les decía ahorita, si hay necesidad de mover correr una fecha, el quiz, no hay ningún problema. Lo importante es que esto nos quede bien aprendido. La próxima clase vamos a mirar, que ya acabamos de ver todo lo de centro en el origen. Próxima clase miramos con el centro diferente al origen, cómo quedan las ecuaciones, lo mismo cuando el eje focal es con el eje Y y cuando el eje focal es con el eje X y hacemos ejercicios, ¿sí? La próxima clase se la dedicamos a hacer bastantes ejercicios de parábola. Igual para el taller, que sería el taller 11,
el de parábola, todavía hay buen tiempo. Santiago Agudelo. Presente, profe. Bien. María Camila Agudelo. Presente. Ricardo Contreras. Ricardo. Santiago Correa. Santiago. Jimena Correa. Aquí, profe. Bien. Susana Crespo. Presente, profe. Bien. Jairo Díaz. Presente, profe. Muy bien. Mateo Díaz. Fernanda Diosa. Presente, profe. Luisa. André Figueroa. Profe, presente. Bien. Julián Henao. Juan Felipe Higuita. Juan Felipe. Andrés Camilo Incapié. Profe Juan Felipe Quitazo a la mano y Andrés Hincapié también. Ok, muchas gracias. Víctor Loaiza. Víctor. Presente, profe. Muy bien. Santiago López. Presente, profe. Muy bien. Federico Marín. Presente, profe. Muy bien. Mateo Montoya. Mateo. ¿No está Mateo? Juan David Orozco. Presente, profe. Muy bien. Santiago Piedrahíta. Presente, profe. Bien. Alejandro Pérez. Presente, profe. Excelente. Carlos Mario Quintero. Presente, profe. Carlos Profe Tamayo. Mateo levantó la mano. Muchas gracias. Carlos Tamayo. Presente, profe. Bien. Cristian Tapias. Presente, profe. Camilo Uribe. Presente, profe. Muy bien. Robinson Utima. Presente, profe. Muy bien. Juan Manuel Velázquez. Juan Manuel. David Vera. Presente, profe. Muy bien. Daniel Villalba. Daniel. Sergio Villada. Aquí, profe. Muy bien. Juliana Ospina. Regálenme unos minuticos, aprovechemos, ya nos quedan unos minutos, porque les quiero mostrar acá en el Moodle para que... Profe Daniel Villalba. Sí, señor. Acá estoy. Tenía la recaída. Vale, tranquilo, ya te corregí. En este momento mostrando el Moodle. En este contenido interactivo voy a volver a abrir el proyecto de descartes de cónicas que ilustra mucho. Profe, una pregunta. Sí, señor. En el quiz 1, bueno, que ya está calificado, ya se monta la nota y todo. ¿Cómo vio más o menos como el promedio del grupo? Que hay que mejorar más que todo. Pues Bueno. sí, no sé. Bien, bien, buena pregunta, hombre. A ver, yo que observé en el quiz 1 varias cositas. Voy a empezar con las buenas. En el quiz 1, pues observé en muchos de ustedes buena capacidad de demostrativa y de análisis, ¿cierto? Ahí había un punto que era un punto que había que pensarle mucho y los que lo lograron hacer, pues me pareció
satisfactorio ver cómo lograban demostrar y de diferentes formas. Incluso hasta me demoré calificándolo porque como son ejercicios muy demostrativos, me tocaba pues como acomodarme al camino que cada uno eligió y eso me pareció interesante. Pues no fueron todos, pero sí hay un significativo número de estudiantes. Lo otro es que sí me quedo un poco inquieto porque tengo algunos estudiantes que no me entregaron quiz y tampoco ni me escribieron correo, ni me dijeron nada, entonces me quedé sin saber qué pasó porque no encontré quiz por ningún lado. Profe, hola. Sí, hola. Profe, yo por cuestiones laborales le envié el quiz, pero solo pude enviar 2 ejercicios. Habíamos quedado para hacer nuevamente la conexión y hacer los 2 ejercicios. Quería saber si hay la posibilidad de que en el próximo quiz se incluyan 2 ejercicios. Bueno, Alejandro, contigo pues, tienes una excusa laboral, podemos llegar a algún acuerdo para que puedas completar ese quiz. Entonces, si quieres, no sé, tú me has escrito por WhatsApp, si quieres me escribes por WhatsApp y por WhatsApp llegamos a un acuerdo para esa situación laboral que se te presentó, ¿te parece? Pero entonces hubieron más pérdidas que ganadas en el quiz a nivel grupal. En el grupo estuvo un poquito más balanceadito. Yo no tengo aquí el datico, pero más o menos como por mitades. Pero afecta mucho la nota de la pérdida, por llamarlo así, es que hubo varios quizzes que no me entregaron, ¿cierto? Y los ganados generalmente pues estuvieron muy bien trabajados. ¿Y qué noto en los que tienen el quiz perdido? No sé si les faltó tiempo porque muchos de los quizzes solamente tienen 2, 3 puntos o hasta un punto. El quiz, incluso tengo quizzes que se entregaron a las 8 y 10 de la mañana, o sea, casi más de 2 horas. Entonces, para que regulen el tiempo. Miren, como les he dicho y para ser un poquito como coherentes en el discurso, eso es la realidad. Yo les he dicho que aquí lo más importante es aprender. Y estudiar es para aprender, no estudiar para ganar un examen. Entonces, en el parcial, pero siempre y cuando pues pueda modificar la nota, porque a veces el sistema no me permite modificar la nota. Como en el parcial van puntos de esa unidad número 1, vamos a tener la opción de que esos puntos de la unidad número 1 permitan ayudar a subir la nota de ese quiz número 1, ¿cierto? Por lo menos hasta que la ganen, hasta 3. Para que le suba y se animen un poquito. Entonces, aquellos puntos de la unidad número 1 que tengan que ver con ese quiz número 1, para que me demuestren que ya aprendieron, los voy a usar para mejorarles esa nota del quiz 1, que me están demostrando que ya aprendieron, que ya se apropiaron del tema. Siempre y cuando el sistema me permita modificar esa nota, porque como les digo, a veces los cierres no me permite. Si sí lo permite, pues de una, si no, pues eso, la parte del promedio, podemos llegar a un acuerdo, eso no hay ningún problema. Para que los que les fue mal, los que lo perdieron o los que no lo presentaron por algún motivo, pues tengan la oportunidad en el parcial de subir esa nota del quiz 1. Espero que en el quiz 2 estemos muy juiciosos y les vaya muy bien y no tener que mirar pues otras posibilidades. Estudiar para aprender, no para ganar el examen, y eso les ayuda mucho. Listo. ¿Alguna otra pregunta con respecto al quiz? Recuerden que yo se los devolví calificado en PDF, ¿cierto? Por eso les insisto que los talleres y los quizzes me los mandan en PDF, que eso me facilita a mí también revisar. Cuando es un JPG no, también lo puedo hacer, pero se vuelve más engorroso. Entonces el PDF nos facilita a todos el trabajo. Yo se los devuelvo calificado, revíselo. Si tiene alguna duda, como 2 o 3 de ustedes me volvieron a escribir, profe, ¿por qué este punto está malo? ¿En qué me equivoqué? Y yo les hice la devolución, mira, te equivocaste acá, aquí te faltó esto. Eso es muy importante. Todavía lo pueden hacer. Si ven que les puse un malo y ustedes lo consideraban que estaba bueno, escríbame en el correo y me dice, profe, no entiendo por qué este punto está malo. Posiblemente yo también me pude haber equivocado, ¿cierto? Y si eso es cierto, si tienen la razón, válido el reclamo y yo les corrijo la nota. Entonces no se queden mirando por qué lo perdieron. Hagan el ejercicio de volver a hacer el examen. Eso ayuda mucho. ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué me faltó? ¿Qué
que no hice bien hecho y eso les ayuda a preparar incluso el parcial. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? El quiz 1, entonces, ¿sí? Dime. Profe, pues más que una pregunta, de pronto no sé si sea una opción. Y yo soy una de las personas que me demoré para entregarle el quiz, inclusive pues me fue mal en el quiz porque realmente a mí en la mañana es muy difícil en el trabajo y prácticamente era contestando el quiz y atendiendo al personal pues porque tengo a cargo conductores, entonces Me cada imagino, sí. 10 minutos llegaban, tal, entonces me tocaba pues estar como parando en el quiz. No sé si la posibilidad es que de pronto, pues no solo para mí, me imagino que muchos de los que están trabajando el quiz sea en horas de la tarde o en un horario, por ejemplo, el taller del viernes, porque realmente es muy complicado contestar un examen desde el trabajo. Víctor, yo no tengo ningún problema, pero entonces yo les propongo, tanto para ti como para otros que tengan dificultad laboral o algo, que me escriban y llegamos a acuerdos más fáciles particular, porque a veces pues yo digo, vamos a hacer los viernes a las 6, pero otros no podrán. Entonces, Víctor o cualquier otro estudiante,